Sean bienvenidos a este conversatorio del Museo de la Universidad del Rosario. Les damos la bienvenida a nuestros invitados, al equipo y a todos los asistentes que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a esperar un minuto y comenzaremos. Igual recuerden que nos pueden recomendar con sus amigos, pueden ir avisando de esta iniciativa en la que pues hoy nos encontramos. El día de hoy pues seguimos con el tema que iniciamos el martes pasado, que es el tema del Nova et Vetera. Entonces, antes de comenzar y antes de hablar, yo quiero darle la bienvenida a nuestros invitados, primeramente al equipo del museo. Iván Andrés, ¿cómo está? Ya nuestros invitados escucharon su voz, pero Muchas gracias, Nico. Bien, y muchas gracias a todos y a todas por estar acá. también nos acompaña Daniela Ruiz, que también hace parte del equipo del museo. ¿Cómo está Daniela? Bien, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar siempre ahí al pie del cañón en este tipo de eventos. El día de hoy tenemos 4 invitados especiales con los cuales vamos a estar hablando sobre los temas de innovación, sobre el NOVA, el NOVA et Vetera. Entonces quiero primeramente saludar a Nicolás Cerda. ¿Cómo está, Nicolás? Nicolás, activa tu micrófono, por favor. Ya. Eh, pues gracias por la invitación, gracias por abrir estos espacios tan buenos que les sirven a toda la comunidad rosarista y también pues generar esas reflexiones y estas conversaciones que tanto sirven para nosotros como rosaristas y como jóvenes. Nico, cuéntenos un poco de usted, por favor. ¿Quién es? ¿Qué estudia? Bueno, mi nombre es Nicolás Cerda, yo estudio gestión y desarrollo urbanos, ya estoy en octavo semestre, ya acabé básicamente materias, ya acabé pasantías, estoy en proceso de graduación y nada, vengo como también un poco en representación de el concurso Ideópolis, que es un Ujú. concurso que ya más adelante vamos a hablar como a fondo, pero básicamente eso. Bueno, también muchas gracias, Nico. Eh, Tenemos la presencia de George. Él es colegial de la universidad. ¿Cómo está, George? ¿Cómo me lo ha tratado la vida Hola en este Nicolás, muy bien, gracias. En principio quiero agradecerte a ti, a todo el equipo del museo, por la invitación que nos hacen a este amable espacio, realmente muy agradecido y feliz de acompañarlos. También agradecer a los participantes que se están uniendo, que esperemos que este conversatorio sea de su agrado. Nuevamente también le hago la pregunta a George, que estudia, de qué manera se está vinculado con la universidad. Bueno, actualmente soy estudiante de octavo semestre de Administración de Empresas, soy egresado de Relaciones Internacionales, me gradué hace un par de años y pues básicamente eso me encuentro trabajando en algunos proyectos de la universidad propios de vicerrectoría, emprendimiento, algunos ligados a la colegiatura y pues ya más adelante conversaremos un poco de ello. Muchas gracias por tu asistencia. También está con nosotros Juan Sebastián Muñoz. ¿Cómo está, Juan Sebastián? Hola Nicolás, muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Sebastián, cuéntanos un poquito de usted. ¿A qué estudia? Nuevamente, la misma pregunta. Dale, hola Nicolás y hola a todos. Yo acabo de terminar la carrera de Sociología con opción de coterminar en la maestría en Economía y me encuentro aquí porque hago parte del laboratorio de investigación digital e innovadora de investigación en ciencias sociales de la Facultad de Ciencias Humanas. De hecho, ese proyecto me genera varias dudas que espero que podamos ir solucionando a medida del conversatorio. Me parece una idea bastante interesante. Estoy Y por seguro que último, sí. pero no menos importante, está con nosotros Luis González. ¿Cómo está, Luis? Hola a todos, Nicolás. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Entendido que usted es funcionario público. Sí, soy funcionario público. Yo trabajo en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el DANE. Ya creo que voy para 2 años estando en el sector público.
Pues muchas gracias. También es egresado de la Universidad del Rosario. Sí, enamorado del Rosario. Soy economista de la Universidad del Rosario y candidato a magíster en economía, ya por terminar también la maestría en economía del Rosario también. Ok, sí, se nota el amor. Pues muchas gracias a todos ustedes por estar. Antes de comenzar el conversatorio, yo quiero que, pues, junto a Iván y Dani hagamos un pequeño recorderis, una especie de resumen de lo que fue la conversación el día martes. El día martes estuvimos hablando de el Novat Vetera, ese lema de la universidad, el cual pues todos los que hemos estudiado en la universidad lo hemos escuchado, siempre nuevo, siempre antiguo, y hablábamos precisamente de las reformas a través del tiempo, en temas de educación, en temas de aperturas de carreras y la manera como la universidad se ha mantenido en el tiempo al día de hoy, usando también y manteniendo vivas sus tradiciones. Entonces, no sé si Iván quisiera complementar algo más de este resumen. Sí, no, pues en realidad el grueso fue eso. Digamos que también surgieron algunos comentarios importantes, algunos temas que quisiéramos tocar más adelante, como lo fue o como lo ha sido el papel de la mujer, también el papel del hombre y la mujer afrodescendiente en nuestra universidad. Un poco también se tocó el tema hasta de la infraestructura, ese tipo de cosas que han perdurado a través del tiempo, pero también, y que es lo que nos interesa hoy, de cómo la Universidad del Rosario ha sido capaz de estar siempre a la vanguardia del desarrollo. Entonces, creo que Claro, está perfecto. ese es precisamente el tema que nos compete, pues porque en 365 años de historia, la Universidad del Rosario, 366, perdón, se ha caracterizado por precisamente eso, por ser uno de los pilares, una punta de lanza respecto a muchos cambios que vivió el país, como por ejemplo el tema de la educación en mujeres, el tema de la educación en los afrodescendientes y asimismo con inventivas. Yo no sé si nuestros invitados y la audiencia ha leído a Cordobés Maure, pero por ejemplo, en el claustro del Rosario es el lugar en donde se lanza el primer globo aerostático de la ciudad. Entonces ya refleja que desde mediados del siglo XIX la universidad ha estado vinculada con los temas de la innovación. Entonces, con esto en mente, yo quiero que iniciemos precisamente hablando sobre, pues precisamente el Novat Vetera. Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿cuál consideran ustedes que es la tradición más importante que tiene la universidad y la cual merece siempre vivir con nosotros, siempre convivir con nosotros? Entonces, el micrófono es de ustedes. Los escucho. Pero ¿quién empieza? Pues puede iniciar usted, Nico. ¿Inicio yo? Sí, Ok. Pues yo siento que la Universidad del Rosario tiene muchas cosas envidiables de otras universidades. Uno ve casos, por ejemplo, en las universidades públicas que llevan un montón de tiempo peleando por lo que ellos llaman democracia universitaria o uh-huh. autonomía universitaria, las dos juntas, que vienen siendo básicamente el derecho de ellos, por ejemplo, a escoger su junta directiva o a poner un miembro en la junta directiva que siempre hay en las universidades públicas. Nosotros tenemos un modelo que, a pesar de ser imperfecto, por definición, de democracia estudiantil, creo que sí es un modelo o es mejor que otros. El modelo en el que nosotros nos basamos, que es la colegiatura, en donde a partir de los estudiantes se forman lineamientos y políticas y se escogen, por ejemplo, como tal no se escoge el rector, pero sí va como por ese lado. Y eso es la envidia de muchas universidades. Y nosotros llevamos con ese modelo un montón de tiempo. Entonces, eso yo siempre lo recalco un montón, que nosotros tenemos, a pesar de ser imperfecta, tenemos un modelo de democracia estudiantil que es relativamente bueno,
o por no decir mejor que otros que uno ve en universidades de Bogotá y de Colombia. Entonces eso es lo que yo resalto un montón como de la tradición rosarista. Y otra cosa, es como en modo institución y a modo de estudiantes, me parece que nosotros somos, ahora que se perdió un montón lo de la mascota de la universidad, yo no sé qué volvió a pasar con eso, pero me gustaba cuando proponían los lobos como mascota de la Universidad del Rosario, porque los lobos biológicamente siempre tienen como algo innato que es un sentido de manada. Los lobos nazcan como nazcan, sienten una empatía por el otro lobo de su manada. Y eso uno lo ve cuando uno sale al mercado laboral, los que participan acá en el panel sabrán que uno ve a un rosarista y uno pues ya como que se siente bien, o sea, no es que uno ya diga, no, pues la persona es perfecta, pero ya uno siente como algo más de empatía, como que uno tiene algo en común con esa persona, y es muy común que la famosísima frase de más de 3 siglos de rosarista ayuda a rosarista. Entonces, esas dos cosas, como en lo institucional y en lo estudiantil, me parece súper chévere la universidad. Es decir, la unidad entre Sí. Y rosaristas. el modelo de democracia universitaria que es imperfecto, pero por lo menos hay, que en otras universidades es totalmente impuesto. ¿Qué nos dice George? Yo quiero escucharlo. Sí, quería complementar un poco la intervención de Nicolás. Efectivamente, nosotros tenemos un modelo de representación estudiantil y un modelo de gobierno particular, tomado un poco de lo que es la Universidad de Salamanca. Actualmente somos la única universidad que conserva este modelo. Como bien lo decía, la colegiatura en conjunto con la conciliatura son los encargados de elegir al rector. Realmente es la envidia de muchos estudiantes y siento que este es el sistema que nos ha gobernado por mucho tiempo y nos debe seguir gobernando por mucho más tiempo. Entonces es algo que hay que preservarse. Adicionalmente a eso, yo creo que la universidad también tiene que preservar esa preocupación por las regiones, no únicamente por Bogotá, a pesar de ser nuestra casa, sino esa preocupación nacional. Si bien gracias a ella hemos tenido aproximadamente unos 30 presidentes rosaristas, esa vocación social de apoyo a las distintas regiones creo que también marca una diferencia de lo que es nuestra universidad frente a las demás, y que actualmente se ha visto muy impulsada por el rector, con toda una mega de regionalización dedicada a ese proyecto, pues que está buscando nuevas alternativas por la coyuntura del COVID, pero que ha tenido unos buenos inicios. También quería una pequeña anécdota que mencionaba Nicolás sobre los lobos, sobre la mascota. Ese proyecto lo propusimos el año pasado cuando hacía parte del Consejo Superior. Entonces, una anécdota es que entramos en el debate de cuál debería ser la mascota. Habían propuestas de gallo, serpiente, lobo. Se puso a votación y precisamente el argumento del lobo fue la propuesta que ganó, era radicada en eso, en que el liderazgo y el acompañamiento, pues ese sentimiento de manada, es lo que identificaba al rosarista en su vida profesional, personal, de liderar los cambios y hacerle frente a ellos. Muchas gracias, George. Realmente el tema de las regiones es algo que usted mismo ha dicho, hace parte de nuestra tradición, pero que sigue vigente y hoy por hoy pues es uno de los pilares de nuestra universidad. Juan Sebastián, ¿qué me dice usted? Bueno, Nicolás, yo creo que justamente como lo mencionaba también Nicolás y George, una de las cosas que caracterizan a la Universidad del Rosario, no hace 300 años, pero sí alrededor de casi 60, han sido los consejos estudiantiles. Creo que justamente cuando nos pensamos como manada, como lo mencionaba George y Nicolás, es una forma también de poderlo hacer desde los consejos estudiantiles. Creo que a pesar de que no es una figura única ni en las universidades de Bogotá ni en el país, creo que la forma en que actúan y el rol que tienen sí es diferencial. Porque muchas veces los consejos estudiantiles simplemente en otras universidades funcionan o como órganos para organizar ciertas cosas o como simplemente un parche para poder armar fiestas cada semestre. Entonces creo que justamente la Universidad del Rosario, si bien muchas veces no se cumple a cabalidad o como muchas personas lo quisieran, se tiene la facultad de poder hacer cosas diferentes con la universidad.
Entonces creo que justamente la tradición del Consejo Estudiantil, a pesar de no ser histórica como lo ha sido la colegiatura, sí permite ese tipo de cambios. Y creo que justamente va en armonía, porque en la medida en que el Consejo Estudiantil se consolida y actúa, es en la forma de manada, es pensarse que el liderazgo no consiste justamente en estar adelante y llevar la posta simplemente, sino en estar atrás y darse cuenta todas las personas que están adelante de nosotros y que somos justamente los líderes quienes nos debemos encargar de que no lleguemos solamente nosotros a la graduación o a cumplir nuestras metas, sino que lleguemos todos. Entonces creo que justamente el Consejo Estudiantil ha sido una herramienta para eso. ¿Puedo añadir algo? Finalmente, perdóname, ¿qué ibas a decir? Es algo pequeño respecto a los consejos, como le decía Juan. Efectivamente, no es una tradición tan antigua como la colegiatura, pero aunque no lo crean, sí es muy envidiada también por otros consejos estudiantiles de universidades. Esa, ese grado de libertad y de confianza que le tiene la universidad a los consejos de permitirles hacer las inducciones y permitirles hacer el UR Festival, que es el festival universitario más grande del país, es algo que muchos envidian y quisieran tener. Entonces, es un espacio que se han ganado y la reputación de los consejos del Rosario es fuerte a nivel nacional. Ahora sí, quiero escuchar la opinión de Luis, pues hablando de tradiciones, ¿cuál considera que es la más importante de la universidad? Bueno, yo, Nicolás, me atrevería a decir que no hay solo una. Ya los compañeros tertulios han mencionado unas que yo quisiera resaltar y agregarles de pronto un ingrediente. Eh, y organizarlos un poquito, si se me permite, en tangibles e intangibles. Intangibles las han mencionado. Nosotros tenemos una tradición de gobierno estudiantil antiquísima y destacable. Y también unos consejos estudiantiles muy sólidos que no solo aportan a la institucionalidad echando flores, sino también haciendo una oposición respetuosa y rigurosa, que yo creo que eso es algo que la democracia colombiana tiene que aprender y también los nuevos consejos estudiantiles deben recordar que el consejo estudiantil no solamente hace parte del gobierno para empujar la maleta, sino también para frenar lo que cree que no está correcto. Y creo que los actuales consejos estudiantiles y también los pasados de los que yo también pude hacer parte junto con George en algunas ocasiones, pues tenemos esa responsabilidad, ¿no? Todos los representantes estudiantiles. Yo agregaría un ingrediente de intangibilidad ahí, y es que esa sinergia entre estudiantes, egresados administrativos y en general la simbiosis que tiene la comunidad rosarista es muy positiva. Ya lo mencionaba George, que la admisión a egresados siempre ha sido un tema trabajado en conjunto con el equipo administrativo de las facultades y los consejos estudiantiles, y eso es algo envidiable y eso también se refleja en el aula. La conexión que hay estudiante-profesor no es perfecta, pero sí es envidiable gracias a esa sinergia que tiene la universidad. Y por último, yo diría que, digamos que ese espíritu de siempre antiguo, siempre nuevo, se ve reflejado y es muy tradicional en la Universidad del Rosario incidir en la política pública y en la democracia colombiana. Bien, nosotros firmamos el acta de independencia de mayoría rosarista y también incidimos y formulamos incluso la séptima papeleta que conllevó a la nueva constitución que hoy en día nos rige. Entonces creo que la incidencia rosarista y de la comunidad rosarista en el ámbito político y de conformación de sociedad pues es una tradición, dijéramos, de toda la vida y que también vale la pena destacar. Precisamente, cogiéndole un poco la caña a lo que usted está diciendo, yo quisiera también preguntarles ahora en términos de innovación, ¿cuáles creen que han sido los cambios más importantes desde sus conocimientos que ha impulsado el Rosario y que ha vivido el Rosario y que en ese sentido pues construyeron, pues ya Luis hablaba algo de la República, pero también que han construido universidad? Entonces, pues cambiemos el orden, iniciemos por George. Listo. En cuanto a innovación, pues efectivamente la universidad tiene una buena trayectoria durante los últimos años. Quiero remitirme a algo muy reciente, que es toda esa inversión que ha hecho la Rectoría en los laboratorios
de última tecnología en la escuela de administración, en jurisprudencia, en economía, que van aportando a todas aquellas estrategias pedagógicas para que los estudiantes tengamos la mejor educación y las mejores herramientas para adaptarnos y aprender y ser más competitivos en el mundo laboral. La universidad lo tiene muy claro, no es únicamente construir y poner ladrillos y edificar, sino es cómo la pedagogía y la academia siguen todo eso, cómo se integra la academia y la pedagogía con la infraestructura para sacar todo nuestro potencial como estudiantes. ¿Qué me dice Juan Sebastián? Bueno, yo creo que justamente deberíamos ir un poco más atrás. Y creo que si bien viéndolo desde la perspectiva de ahorita puede ser no tan innovador, pero yo creo que para el momento en el cual el Rosario tomó la decisión de admitir, por ejemplo, a la primera mujer, fue algo innovador y que marcó también la trayectoria de la universidad y que la ha llevado también a estar en el lugar en el cual está hoy en día. Creo que justamente al ser también cuna de la República y al llevar tantos años, se ha tenido que repensar muchas veces y darse cuenta que la educación no era únicamente para hombres blancos, sino darse cuenta que era justamente un país en el cual estamos todos y en el cual todos debemos aportar y construir. Es una de las cosas que ha hecho que la universidad innove y también pueda seguir como está impactando el país, impactando las regiones y sobre todo construyendo ese ser humano que es el que va a hacer el impacto en las diferentes partes. Entonces creo que uno, eso es algo como crucial. Y dos, también trayendo un poco más a los cambios más recientes y también del siglo pasado que ha hecho la universidad, son los temas de la oferta académica. Creo que justamente darse cuenta que no solamente desde el derecho, la filosofía y la economía se puede cambiar el país, sino darse cuenta que hay muchas disciplinas que también lo pueden hacer, es también repensarse la forma en que estamos pensando la construcción de nación. Creo que justamente en la medida ahorita con la facultad de creación, que también incluye el programa de arquitectura, dos programas que se están abriendo en administración, como por ejemplo el de negocios digitales, los programas de licenciatura y demás, nos muestran que transformar e impactar el país va más allá de 3 o 4 disciplinas, sino darnos cuenta que justamente debemos impactar integralmente y también podernos preparar de forma integral. Luis, usted ya había dado luces sobre lo que usted creía de cambios, pero pues nuevamente le pregunto. Sí, Nicolás, yo ato mi respuesta un poquito a lo que estaba diciendo Juan. Yo creo que, pero bueno, le pongo una entrada a ese plato. Yo creo que la innovación es disruptiva y por lo tanto está llena de errores, digamos. Y yo también destacaría que la comunidad rosarista, por su formación humanista, digamos que, o yo lo siento así, es resiliente y por lo tanto no le da miedo innovar y no le da miedo equivocarse, sobre todo, porque en los procesos de innovación siempre suceden errores. Ahora, atado un poquito a lo que está diciendo Juan, yo creo que a lo largo de la historia hemos tenido unas disrupciones, si se quiere, unas innovaciones muy interesantes. Admitir a mujeres, ser una de las primeras universidades que ya no dejaba fumar en los salones, aunque parezca hoy en día como inconcebible, antes se fumaba en los salones y la Universidad del Rosario fue una de las primeras en decir, oiga, no, eso no está bien, ¿no? Ujú. También creo que abrir nuevas carreras es fundamental en fin, de nuevo uno puede enlistar un montón de cosas tangibles e intangibles de las que yo mencionaría, de unas que hoy en día vemos reflejadas es una, la formación interdisciplinaria. Eh, desde siempre, y eso es algo que yo siempre destaco en los escenarios que participo y hablo del Rosario, cuando uno está estudiando, uno puede hablar yo estudio economía, uno puede hablar con politólogos, puede hablar con médicos, puede hablar con administradores, puede hablar con gestores de desarrollo urbano. Y esa formación interdisciplinaria yo creo que es valiosísima e impacta la forma en que educamos todo el tiempo. Y eso está soportado también en un conjunto de herramientas que son súper valiosas y que otras universidades no tienen. Yo recuerdo que yo fui, digamos, del primer grupo de monitores que hubo en el laboratorio de finanzas cuando recién se abría y fue una inauguración espectacular, pero después, digamos, no nos quedamos como en quitar el moño y disfrutar del carro nuevo, sino también sacarle todo el jugo. Y hoy seguimos siendo la universidad, después de varios años, seguimos siendo la universidad que mejor laboratorio de finanzas tiene y que mejor colocación en el mercado bursátil tenemos, gracias a esa innovación de la que seguimos
haciendo uso. Nicolás, lo escucho. Lo escuchamos. Bueno, yo siento que estoy muy de acuerdo con que la universidad ha sido vanguardia en muchas cosas, ¿no? Solo, por ejemplo, en los programas académicos. En el siglo pasado tengo entendido que la Universidad del Rosario fue la primera en pasar las relaciones internacionales de un posgrado a un pregrado. Y en ese momento nos contaban algunos profesores que hubo como un ambiente muy de, como que las otras universidades como que no creían que eso fuera a funcionar, básicamente. Y después del tiempo, pues se dieron cuenta que en efecto sí funcionaba, que eso sí era una ciencia que debería estudiarla los jóvenes desde el pregrado y poder profundizar mucho más con unas bases mucho más frías en doctorado. Eso me pasó, por ejemplo, con gestión y desarrollo urbano, el programa del que yo soy. La Universidad del Rosario fue la Ajá. primera en decir, esta ciencia deberíamos ponerla como un pregrado. Hay mucha oferta en posgrado, pero nosotros podemos ser vanguardia y bajarla a un pregrado y dar unas muy buenas bases para que junto a un posgrado, otra modalidad académica, la gente sepa muchísimo acerca de las dinámicas de ciudad. Y ahora, pues, ha sido un programa que ha ganado visibilidad, que ya tiene reconocimiento claramente en los ámbitos en los que uno está, o sea, aún persiste, llevamos desde el 2006, 2007, que fue creo que la primera promoción de GEDU, que uno habla con compañeros del Rosario y no tienen ni idea de que era GEDU, y peor antes que se llamaba equística, ahí sí que peor, porque la gente preguntaba que si era de caballos y claramente, o sea, todos los comentarios que a mí, por ejemplo, me tocó escuchar los primeros 2, 3 semestres. Entonces, eso es señal que la universidad ha sido vanguardia en temas académicos. Y por otro lado, lo que mencionaban los compañeros es que también ha sido vanguardia en temas no académicos, pero sí, por ejemplo, políticos. La séptima papeleta o el movimiento estudiantil, no como veníamos acostumbrados del movimiento estudiantil de las universidades públicas, sino como otro modelo de movimiento estudiantil, podría decir, que pegó mucho en las universidades privadas y logró formar un movimiento muy fuerte. Y yo siento también que en la parte de, por ejemplo, de finanzas, hemos sido como más vanguardistas en algunas cosas que en otras, ¿no? Por ejemplo, en el centro de administración, que es la sede que queda en la 94, que casi nadie va, pero cuando uno va a esa sede es divina. Eso se me hace que es muy vanguardista porque es un espacio en donde no precisamente uno va solo a estudiar, sino que cualquier persona que haga parte de la comunidad rosarista puede ir y, por ejemplo, si tiene su empresa, se le da una asesoría de qué debe hacer la empresa, cómo debe hacer un plan de negocios. E igual, eso en esa sede de la 94, eso se presenta también en la Quinta de Mutis o en la sede del emprendimiento en el norte. Entonces, eso también se me hace vanguardista y se me hace que se ha conectado muy bien con la innovación, aparte pues de los programas académicos y de los estudiantes como tal, que han sido también innovadores en muchas situaciones muy concretas. Me parece que George quiere agregar algo o No. no. Pues muchas gracias a ustedes por esas aportaciones. Realmente, pues le han dado varios golpes a los cabos que queremos tocar el día de hoy. Antes de continuar, yo sí quisiera preguntarles, ¿ustedes qué creen que son los mayores retos para una persona que intenta innovar en el país? Y en general en el mundo, ¿cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta una persona pues, que quiere dedicarse a la innovación? Entonces, iniciemos por Juan Sebastián. Vale, Nicolás. Bueno, yo creo que justamente en el momento en que uno decide innovar, hay dos cosas principales que uno debe tener en cuenta, entre otras cosas.
Uno, los temas contextuales. Yo creo que muchas veces justamente en el proceso de innovar, al ser un proceso disruptivo, va a generar un proceso de inconformismo interno, pero que muchas veces no va a estar conforme con las cosas que ya se vienen haciendo. Por eso es un proceso innovador de por sí. Pues creo que justamente enfrentarse a las personas que ya vienen haciendo las cosas de una misma forma, o las personas que están ya desarrollando las soluciones desde hace muchos años y que uno quiere hacer algo diferente, y enfrentarse como a ese statu quo es algo muy difícil, justamente porque es un statu quo porque se ha podido mantener. Entonces poder desafiarlo y poder convencer a las otras personas, creo que es algo por lo cual uno debe iniciar. Y lo otro que creo que también es importante es que muchas veces en los procesos de innovación, muchas de las personas que están ahí tienen ideas muy buenas, pero muchas veces pasar las acciones concretas en el entorno en el cual están es mucho más difícil. Por ejemplo, en los cambios en el sector público, muchas veces uno puede mirar buenas prácticas que se evidencian en muchos países de la región, incluso del mundo, pero muchas veces los procesos para generar esas transformaciones en Colombia son diferentes. Entonces, simplemente darse cuenta que las ideas requieren de un plan de acción estructurado y de unas acciones coherentes que sean ejecutables y que se puedan realizar, y que eso no implica obviamente uno dejar la ambición o dejar los planes grandes, pero pasar todas esas ideas concretas, ejecutables en el marco en el cual uno está, y convencer a las personas para que compren el discurso que no les está vendiendo y hacerlo efectivo, creo que es uno de los principales retos, y principales no solo porque de pronto es de los más grandes, sino también de pronto los primeros que uno enfrenta. Nicolás, ¿qué me dice? Yo siento que ahí hay dos elementos que la gente debería tener muy en cuenta. Yo hablando no desde mi conocimiento normal, lo que yo creería es que primero hay que tener una capacidad de adaptación. Nosotros vemos que el mundo ahora avanza. Yo creo que hace 10 años no imagino, o sea, nadie señal que ahora el táctil se nos hace algo de lo más normal, y hace 10 años existía, lo más avanzado era el BlackBerry, era como la envidia de la gente en desarrollo tecnológico. Entonces yo creo que esa capacidad de adaptación va a jugar un papel súper importante en estos contextos, porque las cosas van a cambiar y van a cambiar muy rápido, y el que no se adapte, pues va a terminar como los servicios de mensajería terminaron con Gmail, o como Blockbuster con Netflix, o infinidad, pero infinidad de emprendimientos, de empresas que han terminado pues jodidos porque no tienen la capacidad de adaptarse. Y a esa capacidad de adaptarse yo también le sumaría la persistencia. Hay gente que de pronto tiene una idea súper buena, pero no persiste en ella por falta de X o Y cuestión. Pero yo creo que cuando uno sabe que tiene una buena idea, pues uno persiste, y esa persistencia yo creo que se premia también en muchos contextos. Y ya pues por último, yo creo que eso es como en general, ¿no? Y nosotros como rosaristas en emprendimientos, yo creo que aprovechar las oportunidades que nos da la universidad. Yo lo que dije en la intervención pasada, el GSB es algo que, el GSB de la 94, yo creo que 1 de cada 10 estudiantes lo conoce. Y por ahí 2 de cada 10 sabe qué es. Uno como rosarista, pues uno de pronto, si uno está en el claustro, en la quinta de Multis, pues uno no va allá para nada. Pero cuando uno tiene la oportunidad de ir y ver todo lo que ofrece ese espacio, que se me hace súper chévere, y que creo que a la universidad le falta mucho promocionarlo dentro de los mismos estudiantes, pues se me hace una herramienta súper bacana, porque es eso, precisamente la pregunta que usted está haciendo, ellos ayudan a solucionarla a la comunidad rosarista. Entonces también una invitación para que aprovechen esos espacios y persistan y se adapten a este mundo tan cambiante. Luis, muchas gracias, Nicolás. Luis, por favor. Bien, yo diría, voy a decir 5 cosas como tratando de ser resumidas. Lo primero es que
para innovar y saber de dónde viene lo que uno quiere innovar, ¿no? Digamos que si uno no conoce la historia del producto, del servicio o de la historia o de lo que sea que quiera innovar, pues es muy difícil hacer algo distinto, ¿no? Ya habíamos dicho que la innovación es disruptiva y es disruptiva precisamente porque hace algo distinto a lo que ya se viene haciendo o lo hace mejor. Eso me lleva al segundo punto. Además de saber la historia de eso que uno quiere cambiar, uno también tiene que saber cómo va a cambiar eso. Y dijéramos que a mí se me ocurren dos formas. Una forma es hacer algo distinto, cambiar el proceso, entonces ya no hacer cajas a partir de cuadrados, sino hacer cajas a partir de triángulos. Eh, y eso es innovador, pero también yo puedo tener un cambio tecnológico. De pronto que ya no hago las cajas pegándolo a mano, sino lo pego con una máquina. Pero tengo que saber cómo voy a hacer esa innovación. El tercer ingrediente que yo le agregaría, y eso es algo que nos lleva a la primera pregunta que tú nos hacías, Nicolás, es saber con qué red cuento. Yo creo que eso es algo que es muy rosarista, y es que entre los rosaristas nos apoyamos y entre los rosaristas conocemos otro rosarista que tiene ideas, ¿no? Y eso en los procesos de innovación, dado que son muy susceptibles al fracaso, son fundamentales. Tener una red de apoyo, que en economía le llamamos capital social. Eh, Tener como este capital social alrededor tuyo que te ayude, que te dé buenas ideas y que también te dé palo, ¿no? Pero que esté allí para ti es importante. Eh, el cuarto ingrediente que yo le pondría, ya para responder un poquito a esas barreras a la innovación, es, pues hay unos temas contextuales en donde uno esté, que deben ser tenidos en cuenta. En un país como Colombia, de altísima informalidad, de bajos niveles de productividad, eh, pues nada, hacer un nuevo Porsche de pronto no pega, ¿no? Entonces uno siempre tiene que entender el momento histórico en el que está. El primer punto que yo mencionaba era conocer de dónde viene lo que yo quiero cambiar, y en este punto lo que yo quiero decir es qué sucede justo ahora que me invita a innovar. Porque de pronto no es el mejor momento, o de pronto como yo lo pienso, lo tengo que volver a encajar en el contexto en el que me muevo. Y lo quinto, y que creo que con esto resuelvo o contesto un poquito más puntualmente tu pregunta, es qué barreras hay a la innovación, o al emprendimiento también, si se quiere. Y eso me ata a lo que justo acabo de decir. Todo está ceñido a un contexto y todo está ceñido como un relativo. En países como Colombia, que tenemos alta pobreza, que tenemos bajo nivel de capital humano, que tenemos unos bajos niveles de empatía porque no confiamos en los demás, eh, que tenemos todavía una discriminación muy latente entre hombres y mujeres, pues hay unos retos allí de la innovación, tremenda. Ya también mencionábamos que nuestra universidad es muy rica por ser interdisciplinaria, y si me permiten la cuña un poquito política, pluriétnica y multicultural. Eh, Aceptar esas diferencias y reconocer en dónde tenemos unas brechas es fundamental para que podamos avanzar. Entonces, esa creo que serían como mis 5 cosas que yo diría para responder tu pregunta. George, por favor. Bueno, es una pregunta bastante interesante. Lo que voy a decir aplica para Colombia, menos para Medellín. Sucede que en Colombia el emprendimiento es un poco complejo porque hasta hace poco no existían como el medio ambiente que permitía y que facilitaba el emprendimiento a nivel nacional. Hasta hace poco se están creando ciertas facilidades que permiten a los emprendedores conseguir recursos, apoyos, redes, y un poco ligándolo a lo que decía Lucho, en Colombia también existía cierta aversión en la población para apoyar, promocionar, difundir lo que hacían conocidos emprendedores. Uno solía mirar al emprendedor por encima del hombro y pues no apoyarlo. Eso hasta hace poco pues ya va cambiando, ya el emprendimiento va siendo más respetado a nivel nacional, ya se está apoyando de una forma fuerte por parte de la sociedad. A raíz de eso nacen muchas iniciativas. En nuestra universidad nace el Centro de Emprendimiento, que creo que vamos a hablar de eso más adelante. Y repito, todo esto se ve en el marco de Colombia, pero Medellín es un caso atípico. Medellín se caracteriza por ser como el centro de la innovación, del emprendimiento del país, tanto así que el año pasado fue nombrada la capital
de la cuarta revolución industrial a nivel mundial. Entonces, eso es muy diciente de lo que es la cultura en Medellín, cómo ven ellos el emprendimiento. Muchos emprendimientos salen de allá y muchos emprendedores van hasta allá para poder desarrollar sus ideas. Entonces, tenemos que copiar un poco de esa cultura, llevarla a nivel nacional, apoyar a los emprendedores. No es un camino fácil. Una de las dificultades es ese grado de aguante, de querer intentarlo. Ese camino lleva muchos errores, seguir intentando, buscar apoyo, buscar ideas. Muchos buscan coach para asesorarse y facilitar esas redes que permitan que los emprendimientos puedan darse con una mayor facilidad. En países como por ejemplo Israel, Estados Unidos, son conscientes de ello. En la revista de negocios de Harvard establecen que los emprendedores en esos países presumen de sus fracasos más que de sus éxitos porque toman esa información para llevarla a los problemas, a los momentos de crisis, y es donde sus ideas, que antes no funcionaron, las reformulan y ahí es donde surgen. Estamos en una coyuntura del COVID, que todos estamos un poco aislados, y en Colombia últimamente se han dado muchos emprendimientos que han facilitado la vida de las personas, y es en los momentos de crisis donde uno se da cuenta que realmente los emprendimientos tienen una relevancia para la sociedad que no debe ser desmeritada. Muy interesante lo que usted habla, sobre todo en el tema de los fracasos. Es algo que pues a nosotros nos parece algo extraño de relucir el fracaso, ¿no? Y pues precisamente pues el tema de la innovación implica en muchos casos iniciar, errar y volver a iniciar. Pues ya esto sería como el preámbulo general de lo que vamos a hacer a continuación, y es que cada uno de nuestros invitados está aquí porque representa o tiene relación con un proyecto o con precisamente los mecanismos que existen actualmente para innovar, pues que están muy inmiscuidos en la universidad. Entonces, yo creo que podemos iniciar con un concurso que es bastante interesante en el sentido de que es un concurso muy amplio y es el de Ideópolis. Entonces, Nicolás, yo quiero que nos hable un poco de qué es eso de Ideópolis, de dónde surge y cuál es la iniciativa, cuál es la Bueno, pues, intención. ok. Pues Ideópolis surge de la Facultad de Ciencia Política como un concurso que trata de incentivar a las personas a formular ideas que transformen espacios y tratar de, a través del concurso, hacer que esas ideas se vuelvan acciones. Entonces, básicamente, el concurso se cimenta en un grupo de universidad, otro grupo de colegio y otro grupo de personas del común, puede ser cualquier persona. Entonces esas personas hacen una propuesta en unas dinámicas que hay. El año pasado fueron transformación de espacios públicos, revitalización de parques y una categoría como libre. Entonces las personas cogen su idea, la desarrollan ya formalmente, dando a conocer que la idea es realizable, que es sostenible, que se puede realizar con el premio, que es un aporte económico que hace la universidad. Y esas propuestas, al final, se hace como una preselección y la final, por decirlo así, es en el Jockey Club, se reúnen. Este año, pues claramente no va a ser así, pero sí me imagino que será una reunión, una presentación por Zoom. Entonces, el año pasado nos reunimos en el Jockey Club y los 3 finalistas de cada propuesta dieron ya su idea, ya formulada básicamente como en un paper, una suerte de paper, y los jurados por todas las categorías, los equipos de esas categorías, y seleccionan la idea que les parezca, por decirlo así, en los contextos a los que se le apunta.
y de Ideópolis, ideas que pueden transformar la ciudad llevadas ya como a lo serio, por decirlo así. Pues hemos tenido un poco de fallas técnicas, pero pues es lo normal dentro de este mundo de virtual Sí, que ahora mismo nos estamos estrenando todos. Y, sí. No, y no es sé si quiere bastante que hable complejo. como de mi propuesta o... Sí, 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 pero antes de Ok. escuchar su propuesta, yo quisiera que preguntarle, y esto también es una pregunta que puede ir para todos nuestros panelistas, todos nuestros invitados, y es en términos sociales, en términos social, ¿cuál es el mayor reto que usted ve en el momento de emprender? Es decir, usted mismo presentó una idea, cual pues tiene un fin social, un fin de construcción social. Entonces yo quisiera saber cuál es ese reto, cuál es el mayor reto social. Yo creo que eso depende mucho de la ciencia desde donde se hable, ¿no? De pronto, no sé, se me ocurre que para un economista puede ser que acción, o de pronto para alguien de la Escuela de Ciencias Humanas puede ser completamente que lo más importante es lo social, o dependiendo del gestor urbano de la Universidad del Rosario, pienso que el gran reto de estas iniciativas sociales es la articulación de los actores en un mismo propósito. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros vemos que en la dinámica de ciudad pasa mucho que por tener esa dinámica compleja, y cuando digo compleja es que la ciudad es simplemente compleja y cada uno tiene una serie de propósitos diferentes. Entonces, cuando uno trata como gestor urbano de básicamente de entrar a, a que todas las personas... Bueno, pues creo que hubo un problema ahí, pero yo sí quisiera también la misma pregunta para el resto de nuestros panelistas. Entonces, quiero escuchar la voz de Josh. La pregunta es, en términos sociales, ¿cuál es la mayor problemática en el momento de innovar? Pues, es decir, cuando se trata de solucionar problemas que afectan a varias comunidades. Uy, pues actualmente lo principal sería buscar una red laboral. Actualmente, con la crisis del coronavirus, muchos empleos, bueno, y me remonto a lo actual, hay muchas problemáticas que se pueden tratar, quiero enfatizar en esta. Se han destruido muchos puestos de trabajo, otras personas han tenido que bajar sus salarios, otros están en vacaciones sugeridas. Entonces, para mí sería importante una creación de organizaciones o empresas que faciliten esa generación de nuevos empleos o que incremente la productividad para que aquellas zonas vulnerables que cuentan con desempleo o tienen escasez de recursos puedan un poco solventar aquellos aspectos. Pues sí, ese es un reto que actualmente se vive, es un reto que requiere la intervención. Pero en sí mismo, pues, ¿cuáles cree que en el momento de presentarse la innovación, pues la innovación social sobre todo, va a ser, ¿cuáles cree que van a ser los mayores problemas? Es decir, en el momento de la innovación social, pues se enfrenta el innovador a unos problemas sociales. Entonces, nuevamente, o sea, está ligado a la pregunta anterior, pero yo quisiera saber eso. Ok, en tema social de innovación uno podría pensar que la tecnología puede ser una traba. No todas las zonas del país están cubiertas por redes, ya sean 3G o 4G, que permitan que las sociedades o las comunidades estén conectadas y puedan enlazarse con productos o servicios de una forma fácil, adecuada o rápida. Y otra problemática a nivel social que se puede presentar es el tema de la salud. El virus que nos atañe es de un contagio fácil y rápido, por así decirlo. Entonces, ¿cómo mantener a las sociedades respetando
lo que puede ser los distanciamientos, con las medidas de protección, con las medidas de bioseguridad adecuadas para que se pueda dar como ese espacio para la innovación, pero sin riesgos. Muchas gracias. Quiero escuchar Oiga, a ya Luis. volví. Sí, 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 eso mismo iba a decir, pero antes de volverle a dar la palabra a Luis González. Vale, yo, digamos que yo quiero atar dos cosas que han dicho antes. Una, algo que nos decía Juan más temprano y es como la adaptabilidad. Y dos, lo que acaba de mencionar George sobre tener acceso a tecnología, tener acceso a bienes, a salud, por ejemplo. Esto último yo lo sintetizaría como acceso a bienes públicos. En general, uno esperaría que la salud universal, y en países como está casi, está muy cercano a hacerlo, pero todavía no lo es. Ya que el acceso al agua potable fuera también universal y no lo es. Tener buenas carreteras, en fin. Uno a veces, digamos que uno a veces menosprecia la utilidad de los bienes que son comunes o de las cosas que en general uno esperaría en el ideal, pero son a la vez fundamentales para el desarrollo de cualquier iniciativa y en este caso para la innovación. Eh, Recientemente la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario publicó un paper en donde demuestra que no tener acceso a vías terciarias aumentó la criminalidad y aumentó la violencia de género en los municipios apartados del país. Y eso es un ejemplo muy triste que ilustra que no tener acceso a bienes públicos va en contravía de propósitos superiores. Eso para conectar la idea de lo que nos decía George. Y para conectar la idea de la adaptabilidad, pues bueno, si tú ya tienes que jugar con ese contexto, piensa muy bien cómo lo vas a jugar. Eh, y es un poco, mi personalidad, digamos que es muy romántica, pero uno tiene que desprenderse del romanticismo y decir, bueno, ¿cómo voy a hacer que mi idea sea ganadora financieramente? ¿Cómo voy a hacer que mi idea sea ganadora socialmente? Porque es muy fácil que uno se enamore de sus proyectos, pero también para volverlos viables hay que reconocer las limitaciones de todo tipo. Y en particular uno diría, por ejemplo, en el caso de la Universidad del Rosario, eh, pues vive de estudiantes y no podemos volvernos románticos y tener propuestas que son financieramente insostenibles si reconocemos eso como un elemento contextual de la supervivencia de la universidad. Y lo mismo se aplica para los proyectos. Si yo, por ejemplo, quiero llevar la comida vegetariana a todos los estratos sociales, pues no me puedo poner muy elegante en la preparación si me interesa que los estratos 1 y 2 tengan comida vegetariana, ¿no? Entonces, creo que reconocer también los elementos contextuales que limitan mi desarrollo es un acto, digamos, responsable también. Muchas gracias. Realmente dio bastantes luces. Juan Sebastián, también quiero escuchar su voz, su pensamiento. Bueno, Nicolás, yo creo que algo importantísimo que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de los proyectos sociales de forma específica y la innovación en estos tipos de proyectos, creo que algo clave y es pensarse, como mencionaba Luis, en los temas contextuales, pero pensarlo de una forma diferente a como muchas veces se ha dicho. Yo creo que no solamente cuando uno mira el contexto, es decir, como hay una buena práctica en otro país, analicemos cómo están las cosas allá para poderlo implementar acá. Obviamente ese es un paso fundamental para poderlo hacer, pero creo que en el caso de los proyectos sociales, uno tiene que entender que la innovación no simplemente está en manos de uno, sino que justamente uno debe conocer esa comunidad en la cual uno quiere ya sea intervenir o transformar o impactar y trabajar con ellos. Creo que muchas veces han habido innovaciones muy, muy buenas, pero se piensa que simplemente el rol de innovar o de hacer el cambio están las personas que están impactando en el proyecto o que están diseñándolo. Pero darnos cuenta que justamente las transformaciones sociales están en las personas que lo viven a diario. Entonces, por ejemplo, casos hay muchos y uno de los que podemos destacar es el caso de Yunus, con lo del Grameen Bank, ganador del premio Nobel de Economía, y justamente lo que él hizo fue eso, es como no acceso a crédito,
y entonces podemos generar un acceso al crédito de las comunidades. Pero ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Desde las comunidades mismas. O incluso otro caso que también resalto hoy es el caso de la CAF. Entonces, en los hogares colombianos y en muchos países de América Latina hay muchas figuras de préstamo entre amigos. Entonces se reúnen, cada uno da mensual o semanalmente cierta cantidad de dinero y esa cantidad se destina o para ahorrar o para poderlo invertir y hacer préstamos. Entonces, justamente, ¿qué es lo que hizo la CAF, que es el Banco de América Latina? Cogió esta iniciativa, la implementó de forma institucional, pero no la implementó diciéndoles a la gente como, bueno, ahora lo que vamos a hacer es que ustedes nos dan el dinero a nosotros, sino que fortaleció esos lazos sociales que ya existían. Entonces, creo que justamente en los procesos de innovación es darse cuenta de las redes que ya existen y trabajar con ellas, y no simplemente mirar como desde una perspectiva desde arriba y querer imponer cómo se deben hacer las cosas mejor o más eficiente o óptimo, sino que en las innovaciones sociales hay que construir desde abajo, porque creo que muchas veces cuando uno innova, uno quiere ir hacia arriba, pero creo que muchas veces es mejor ir lejos. Muy interesante los ejemplos que usted pone. Y pues ya vuelvo ahorita con Nicolás. Yo quisiera que habláramos precisamente de Disorlab, ese laboratorio de sociología, que pues es bastante extraño el término. Muchas veces uno no pensaría en que ambas cosas fueran juntas. ¿Qué es Disorlab? Bueno, Disorlab viene del acrónimo Digital and Innovative Research for Social, no, Digital and Innovative Social Research Lab, que es como la traducción de innovación digital e inventiva en ciencias sociales. Entonces, bueno, más o menos cómo nace el laboratorio. Iniciamos como un semillero en la Universidad del Rosario, pero nos dimos cuenta que justamente nuestro objetivo era más allá de lo que hacen la mayoría de semilleros en la universidad, que muchas veces es trazar una agenda de investigación definida, generar unas lecturas para cada una de las sesiones y pues nos reuníamos o a discutir las lecturas o a mirar cómo íbamos a escribir el capítulo del libro. Pero nos dimos cuenta que muchas veces en la investigación misma faltaban procesos de uso de tecnología y de prueba y error. Creo que justamente no solamente en la investigación, sino en la política pública y en la empresa privada nos lo han mostrado muy bien. Necesitamos ese proceso de intentar, fallar y mejorar. Entonces, justamente como lo mencionaban anteriormente, es ese proceso de poder intentar muchas cosas y mirar cuál puede ser la mejor alternativa para poder llegar a un resultado. Entonces, partiendo de esa base, en la facultad bueno, en la Escuela de Ciencias Humanas, principalmente en el programa de Sociología, decidimos dar ese salto. Y es un salto que se ha construido de muchísimos niveles. Entonces, uno ha sido un salto pedagógico, y es el enseñar, por ejemplo, programación, en este caso en Python, a estudiantes de sociología y a personas interesadas. Entonces, si quieres, ahorita podemos hablar un poco más de eso y darnos cuenta que la innovación y los laboratorios y la experimentación no es algo simplemente de gente en administración que emprende o la programación simplemente de matemáticos e ingenieros, sino que justamente la innovación es simplemente una forma de pensar. Entonces, darnos cuenta que hay problemas y hay muchos, pero podemos resolverlos de una forma diferente, muchas veces con el uso de la tecnología. Entonces, precisamente al pensarlo así, sale el laboratorio. Pero algo también que creo que es un toque clave del laboratorio es darnos cuenta que no solamente usamos la tecnología para solucionar problemas públicos y la investigación, sino también la cuestionamos. Entonces, por ejemplo, en muchas facultades, incluso en la universidad, hay otros semilleros, grupos de investigación que hacen uso de la tecnología, pero muchas veces faltaba que la tecnología misma fuera un objeto de investigación. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no solo usamos Python o R u otras herramientas para hacer el análisis de los datos o la obtención de la información, sino que, por ejemplo, revisamos cómo son los algoritmos que se están usando hoy en día para ciertos proyectos. Entonces, por ejemplo, hay un caso con los temas que sucedían en el Sysben, en los procesos de calcular el puntaje del Sysben. Ahorita lo que está ocurriendo con la aplicación del gobierno sobre el coronavirus. Entonces, creo que justamente es usar la tecnología para investigar, pero investigar la misma tecnología, darnos cuenta que los retos actuales también requieren de una mirada crítica, y no crítica simplemente para parar las cosas, sino para poderlas hacer aún mejor y teniendo en cuenta una perspectiva mucho más completa. Hablando en términos de popularidad y en términos de uso, ¿cómo ha sido la experiencia para que la gente de la facultad, de la Escuela de Ciencias Humanas, se vincule al proyecto?
Yo creo que justamente, como lo mencionabas con la pregunta anterior, los principales retos han sido retos sociales, porque creo que muchas veces cuando le decimos a personas, ya sea de sociología o de otro programa de la escuela, que vamos a enseñar a programar o que vamos a hacer uso de tecnología, dicen como, yo no sé eso, o a mí me va mal en matemáticas, o nunca me gustó ni cuantitativo o lógica o todo lo que tenga números. Entonces creo que muchas veces es traspasar eso y decir como, mira, obviamente si sabes lógica o si tienes ciertas bases, va a ser muchísimo más fácil y va a ser mucho mejor. Pero si no, justamente estamos en un entorno en el cual tenemos eso en cuenta. No esperamos que en la primera clase se desarrollen las cosas como si tú llevaras 5 semestres estudiando Mac o si lo Ujú. vinieras como si estuvieras aprendiendo otro lenguaje. Entonces, como partir de eso ha sido algo muy bueno y algo justamente también que enriquece un montón es darse cuenta que en el laboratorio no solamente hay gente de sociología de la Escuela de Ciencias Humanas del Rosario, sino también hay abogados, por ejemplo, hay ingenieros, hay economistas, hay antropólogos, hay personas de políticas públicas, hay administradores. Entonces creo que justamente esa perspectiva interdisciplinar que simplemente se pregunta por el uso de la tecnología y la investigación misma de este uso ha sido clave para que muchas personas entren al laboratorio, se interesen por él y no solamente de la Escuela de Ciencias Humanas, sino incluso, como les comentaba, de otras disciplinas que no solamente están en el Rosario, sino que están en muchas universidades de Bogotá. Luis, usted también, pues desde su función en el DANE, ha tenido que manejar este tipo eh, el tipo de temática sobre las cifras. Entonces yo quisiera preguntarle cómo se ha innovado en este espacio a raíz también de todo lo que está viviendo el país y el mundo, que es precisamente la pandemia. Sí, bueno, es una pregunta que tiene tanto de largo como de ancho, ¿no? Pero digamos que yo pienso que el DANE como Instituto Estadístico de Colombia lo ha hecho bien y lo digo digamos, con toda la humildad. eh, y lo ha hecho bien porque reconoce en la información un bien público que es valioso y que debe preservarse. Eh, la información nosotros en esta administración la entendemos como algo que es necesario y habilitador y por lo tanto lo preservamos con la mayor responsabilidad y por eso hemos tratado en esta pandemia de mantener todas nuestras operaciones estadísticas activas eh, para mantener a la ciudadanía informada, pero además también producir más y mejor información. Nosotros, para darte un ejemplo, lanzamos un geovisor con el índice de vulnerabilidad que permite en todo el territorio colombiano ver en dónde hay mayor probabilidad de que tú la pases mal si resultas contagiado. Y calcula esos datos a partir de los hogares multigeneracionales, de la pobreza multidimensional, de tu ubicación en el territorio, en fin. Esa es una herramienta que los hacedores de política pública están usando en este momento. También hemos lanzado nuevas encuestas como Pulso Económico, Pulso Social, para ver la resiliencia del aparato productivo, ver la resiliencia de los hogares. Estamos haciéndole seguimiento diario al sistema de precios agrícolas para ver si nos cuesta más a los colombianos en este momento de pandemia pagar por los productos o si hay desabastecimiento. Entonces creo que para responder tu pregunta, el DANE tiene como premisa informar a los colombianos, generar más y mejor información, entendiendo que la información es un bien público que debe preservarse y en ese sentido hace todo el esfuerzo para lograr que eso suceda independientemente del momento contextual en el que se desempeñe, bien sea en un momento normal, en un momento malo de la economía o en un momento como este, en donde todos estamos recluidos y estamos en medio de una pandemia. Y eso nos lleva a que innovar para nosotros es fundamental. Si nosotros nos hubiéramos quedado en la forma tradicional de hacer estadísticas en el mundo, hubiéramos apagado nuestras operaciones estadísticas, como muchos países lo hicieron, pero nos determinamos a que eso no podía suceder, a que teníamos que seguir midiendo información de manera alternativa y por eso, por ejemplo, una encuesta que es insignia en el país, que es la encuesta del mercado laboral, pasó de tener operativo de recolección en campo, que va y golpea las casas y le pregunta por la ocupación, a hacer encuestas telefónicas y ahora llamamos a los hogares a preguntarle por su estado actual del mercado laboral.
y así con varias operaciones. Pues usted ya es egresado, o sea, usted ya está inmiscuido en el mundo laboral. Entonces yo quisiera preguntarle cómo la construcción de innovación que se ha hecho desde la universidad se ve reflejada dentro del mundo laboral. Es decir, cómo pues, el hecho de venir de una universidad que se ha caracterizado por la innovación ha afectado positiva o negativamente su llegada al mundo laboral. ¿Qué herramientas le ha brindado? Bien, lo primero que tengo que decir es que la universidad uno no lo prepara para el mundo laboral. Okay. Y eso no es por la Universidad del Rosario, no, que no se entienda así. De hecho, creo que la Universidad del Rosario sí que le da a uno muchas ventajas para seguir el mercado laboral, por algo que mencionábamos, y es que nosotros nos apoyamos entre nosotros. Y eso es muy positivo. Y yo trabajo pues digamos, en una entidad que está plagada de rosaristas y tal vez yo fui uno de los primeros en llegar a que era rosarista, pero la universidad a ti no te enseña cómo desempeñarte en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque durante el pregrado uno se llena de habilidades duras, dijéramos. Uno se llena todo el tiempo de aprender a hacer cálculos, aprender a analizar resultados, o al menos en economía. En sociología, aprender el desarrollo, cómo se desarrolla una sociedad. Eh, en fin, uno va aprendiendo del mercado laboral haciéndole, nadando y empujando la maleta. Es un dicho que hay en el sector público. Uno tiene que nadar y empujar la maleta. Y eso sí te lo enseña la Universidad del Rosario. Nosotros hemos publicado un montón de libros y hemos hecho un montón de cosas alrededor del Learning by Doing, por ejemplo. Un ex decano de la Facultad de Economía, Hernán Jaramillo, escribió un libro de Aprender Haciendo, y fue él quien construyó en Colombia e instaló en Colombia los semilleros de investigación, que hoy en día pues son súper usados en el país, pero él los trajo y los fundó en la Universidad del Rosario. Entonces creo que nosotros tenemos una tradición antiquísima de aprender haciendo. Aprender haciendo implica método, implica disciplina, resiliencia, adaptabilidad, y hay métodos para hacer eso. Entonces, en la vida laboral yo he mejorado mis habilidades blandas, comunicacionales, de interacción, de liderazgo. He perfeccionado cosas técnicas de economía en las que me quiero especializar, como en temas ambientales o en temas de informalidad, pero en términos de lo que me ha dado la Universidad del Rosario desde la perspectiva de innovación para desempeñarme bien en el mercado laboral, sin duda debería decir que aprender haciendo. Eso es algo que está en el core de nuestro espíritu rosarista, y que en el mercado laboral, se los digo, es fundamental, fundamental aprender haciendo. Muchas gracias, Luis. George, usted pues, es colegial de la universidad y pues está vinculado directamente con pues, UR Emprende. Yo quisiera que habláramos un poco de qué es UR Emprende, dónde está, quiénes pueden acceder a ello. Bueno, UR Emprende es una iniciativa que nace aproximadamente 10 años, hace 10 años. En principio nace en la Escuela de Administración únicamente. Se tenía la idea, y muchos estudiantes la tienen actualmente, que el emprendimiento es solamente para administradores o economistas o personas vinculadas a ciencias duras, como bien lo menciona Juan Sebastián en un principio, pero pues no es así. El emprendimiento y la innovación de por sí puede darse desde cualquier área del conocimiento, y pues la interdisciplinariedad es muy relevante al momento de innovar y de emprender. Por eso, hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, se tomó la decisión que UR Emprende, ya sea de carácter transversal, cobija a toda la universidad. Actualmente depende de vicerrectoría, dejó de ser exclusivamente la Escuela de Administración. A futuro la idea es que cada sede principal tenga su propio cubículo de emprendimiento, de UR Emprende, y pues la iniciativa nace para apoyar el emprendimiento rosarista de los estudiantes, profesores, funcionarios, y no únicamente eso, sino favorecer los intraemprendimientos, que son aquellos emprendimientos que se desarrollan al interior de una organización para mejorar sus procesos, mejorar su producción y pues llevar una productividad mucho más alta a nivel organizacional. Tú me preguntaste también
¿cómo hace uno para acceder o involucrarse a Uber Emprende? Pues Sí, en sí, sí. principio está abierto para cualquier egresado o miembro de la comunidad rosarista que tenga un emprendimiento. Pueden contactarse por cualquiera de sus redes sociales, que es Uber Emprende, o el correo que es emprendimiento@rosario.edu.co. Actualmente nos encontramos trabajando en una campaña que se llama Uber de tu lado, que es seguramente la que han visto en redes sociales, Facebook, Instagram. Uber de tu lado es una iniciativa que surgió a raíz de la coyuntura que estamos viviendo con el COVID y es una forma de ayudar a estos emprendedores de la comunidad a establecer redes de ventas, darse a conocer, darles publicidad, que se puedan proyectar y que puedan surgir en este momento de crisis y un poco de incertidumbre. Entonces, más que todo eso, sirve como una red de apoyo digital entre emprendedores para que puedan continuar sus operaciones en medio de la pandemia. En ese sentido, pues usted que ha estado ahí, ¿cuál considera que han sido las principales iniciativas que ha apoyado VR Emprende? Es decir, ¿qué ejemplos nos podría dar de esas iniciativas? Creo que la iniciativa insigne y pues que yo he visto su crecimiento desde hace unos años es Psicotips, que es un emprendimiento de dos estudiantes de psicología. Encuentran en Instagram como Psicotips, tal cual. Ellos tienen una estructura bastante fuerte, apoyan a la universidad en distintos eventos de estabilidad emocional, tips psicológicos laborales, a nivel organizacional y por fuera de la universidad también han hecho distintos eventos. Ellos se presentaron en un concurso a nivel mundial hace algunos meses, se enfrentaron a varios emprendimientos de administradores, de ingenieros, economistas, y ellos lo ganaron, tuvieron ese reconocimiento. Entonces, en principio, para mí ese sería como de los emprendimientos más destacables actualmente en la universidad en materia de De servicio. hecho, yo conozco a los fundadores de Psicotips, son personas que han trabajado arduo en su idea. Finalmente, y ya para volver con Nico, yo quisiera preguntarle qué qué es lo que se necesita para vincularse de alguna manera con UR Emprende. Pues para vincularse hay dos formas, en principio. Una es como emprendedor, que tú tengas tu emprendimiento, lo quieras desarrollar. Tú lo que puedes hacer es enviar un correo, contactarte con alguna de las redes. Otra opción ya es en el tema de apoyo. Actualmente en la Escuela de Administración y en Emprendimiento estamos llevando una iniciativa que por estos días ha generado bastante ruido. La iniciativa se llama EA Advisors. Es todo el apoyo que se está prestando a distintas organizaciones que están presentando crisis, como por ejemplo lo es la Puerta Falsa. Entonces, Ujú. es un apoyo de asesoría en donde el programa de administración, en compañía de la Escuela de Administración y Uber Emprende, le prestan ese apoyo estratégico a esas distintas organizaciones que deseen este apoyo, esta ayuda, para que puedan surgir en el tiempo del confinamiento. Pues muchas gracias por darnos esa información. Creo que ahorita al final necesitaremos que nos recuerde las líneas de contacto. Nico, entonces estábamos hablando precisamente de las situaciones sociales a las cuales pues, se tiene que enfrentar un innovador social. Yo quisiera que nos hablara un poco de su proyecto, en qué consistió esa idea ganadora. Ok, pues también retomando un poco con lo que venía diciendo ahorita de cuáles eran los retos para estos temas sociales. Yo hablaba que un poco el reto era el tema de la integralidad, ya que lo que decía ahorita es que nosotros como reservistas pues recibimos una formación relativamente interdisciplinaria a comparación de otras universidades, pero sí siento que dependiendo de la carrera en donde estudia, ahí se da el enfoque de los proyectos de transformación social. Entonces decía que pues, el economista va a tener su enfoque, el sociólogo, el antropólogo va a tener su enfoque. Entonces yo decía que lo que a mí me parecía más importante, por no decir, sí, lo más importante,
es coordinar a los actores para que todos vayan en busca de desde esa perspectiva, como desde esa perspectiva transversal a todos los proyectos en los que uno vaya a trabajar. Entonces, básicamente mi propuesta se llamaba, que ya se ha egresado, se llama El Punto Verde y básicamente se basa en hacer transformaciones de puntos verdes a través de de la conformación de equipos en ese proceso. Entonces, básicamente, nosotros vamos a hacer la transformación de un parque, de un barrio, y lo que nosotros necesitamos es que los actores públicos, como las entidades estatales, las juntas de acción comunal, eh, el distrito, nosotros lo emplazamos en Toberín. En Toberín, y en el sector privado está ASEMTO, que es la Asociación de Industriales de Toberín, de Industriales y Comerciales de Toberín, que es una asociación que junta a más de 500 empresas. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a unir a ASEMTO, que son los empresarios de Toberín, vamos a unir a las entidades públicas y vamos a unir a lo más importante, que es la población, para lograr transformaciones en los espacios públicos, que a través de ese proceso haya una construcción de tejido social. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es como también identificar una problemática, y es que en el ordenamiento territorial, en lo que los gestores nos dedicamos, casi que la gran mayoría, se da un proceso como aparte, como que la participación ciudadana es un apartado. Y es algo que la ley de ordenamiento territorial lo considera como algo necesario, pero actualmente la dinámica de participación es muy de actas. Entonces se da un proceso, los gestores de proyectos van, dicen: nosotros vamos a hacer esto, 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 por favor firme esta acta en la que usted asistió, y eso es participación. Entonces lo que nosotros quisimos es cambiar un poco ese enfoque de participación y hacer que las personas vieran la problemática que hay. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos cartografía social. Entonces le dijimos a la gente, vayan al parque, les extendimos unos mapas súper grandes, y en un mapa les dijimos, marque qué no le gusta de su barrio. Entonces ellos ponían la basura: no me gustan las zonas verdes porque siempre están sucias, porque no me parecen seguras, porque los jardines están súper feos, porque esto, porque aquello. Y en otro mapa súper grande, qué le gusta de su barrio. Entonces la gente ponía: a mí me gusta este eje vial porque me gusta hacer un recorrido por ahí, me gusta este parque porque sí está limpio, porque hay gente, porque hay perros, porque un montón de cosas. Y lo que nosotros hicimos es coger esas dos cosas y fortalecer lo que a la gente le gustaba y tratar de mitigar lo que a la gente no le gustaba. Y como nosotros nos dimos cuenta que había una gran oportunidad de mitigar esas cosas que a la gente no le gustaba de su contexto urbano, y era regenerando los espacios verdes como lugares de esparcimiento, como lugares en donde la gente puede ir tranquilamente, donde la gente puede socializar, inclusive fortalecer los modelos actuales de participación. Por ejemplo, nosotros el proyecto que hicimos, lo hicimos en el parque donde se encuentra la Junta de Acción Comunal. Y las juntas de acción, ¿cuáles son las opciones más directas de participación que tiene la gente? De participación e incidencia, porque uno puede tener participación, yo qué sé, en el Senado, pero de aquí a que uno tenga incidencia en el Senado, pues es básicamente imposible. Y la Junta de Acción Comunal es una esfera mucho más pequeña en la cual sí existe ese poder, y nosotros lo identificamos. Entonces también quisimos en el proyecto fortalecer esos lazos que hay entre las personas y la Junta de Acción Comunal. Y entonces ahí es como todo el proceso de hacer esos lazos, no solo entre personas y Junta de Acción Comunal, sino entre todos los actores. Y por eso, pues, otra vez a lo que decía al comienzo, que era lograr que todos los actores que estén inmersos hacia un mismo punto. Y entonces que público, privado, personas, sociedad civil, organizaciones, ONGs, digan en un contexto como por ejemplo en el barrio Toberín,
todos vamos hacia ese punto, todos queremos llegar a que el barrio esté de tal forma, a que se mejoren las dinámicas, a que empiece a haber una dinámica de transformación social, de movilidad social también. Y eso es básicamente a lo que le apunta nuestro proyecto, que se llama Punto Verde Toderín, y así ganamos Ideópolis. Recuérdenos, muchas gracias primero por contar su experiencia. Recuérdenos cómo la gente puede participar en esta nueva convocatoria y quiénes pueden participar. Vale, pues en Ideópolis hay 3 categorías. La categoría de estudiantes de colegio, por si la gente conoce a alguien. Categoría universidad, que puede participar cualquier universidad. Y categoría como de sociedad civil, por decirlo así. O sea, cualquier persona que no sea ni de colegio ni de universidad puede participar. ¿Cómo pueden participar? Tienen que hacer un video con los participantes, tienen que ser más de 2 participantes, 3 participantes. Tienen que hacer un video y en el Facebook, en el Instagram y en el Twitter de la Facultad de Ciencia Política están los pasos a seguir para hacer llegar esos correos. Uno tiene que mandarle ese correo con el video a la facultad. Este año va a ser con YouTube, o sea, no es el video explicando la idea. Mi idea es esta, le apunta a estos objetivos, está en esta categoría, tiene este proceso de transformación en los diferentes ámbitos. Lo graban, lo ponen en YouTube y lo pasan a la facultad. Y la facultad después hace como una preselección y después ya se hace como la final de Ideópolis en sus diferentes categorías. Entonces es básicamente eso, el video y mandarlo a la Facultad de Ciencia Política del Rosario. George, ¿usted qué le diría a las personas que nos están viendo o que nos verán a través del canal de YouTube y están interesadas en emprender, que hacen parte de la comunidad rosarista? Pues en principio que vea el emprendimiento como una oportunidad de aprender a crear cosas desde cero y también no únicamente esas habilidades duras que uno como emprendedor puede requerir, como el tema de habilidad en finanzas, en organización, en estructuración de empresas, sino que uno adquiere muchas habilidades blandas, de esas habilidades blandas que Lucho hablaba hace un rato, que en el mundo laboral son muy importantes. Temas como liderazgo, empatía, a muchos no les gusta esa palabra, pero no encuentro otra que se adecue mejor, que es la palabra de resiliencia. Entonces, esa parte de adaptabilidad que también mencionamos, son aspectos muy, muy relevantes al momento de emprender, estar dispuestos a encontrarse con el error, a enamorarse de los errores, de aprender de ellos y pues surgir a partir de eso mismo. Luis, ¿usted qué le diría a las personas que están también interesadas en innovar desde espacios públicos, desde instituciones? Bueno, innovar en el sector público es desafiante. Yo les diría que se preparen para enfrentar resistencia al cambio. En la vida pública se puede hacer carrera, pero hacer carrera en la vida pública implica acumular años y maneras de hacer que a veces son difíciles de combatir y eso representa en ocasiones resistencia al cambio. Yo lo que diría es prepárense para vivir eso, resistencia al cambio. Sin embargo, también sepan que hay gente que sabe más que ustedes en el sector público, entonces también abran sus oídos para siempre mantener de manera constante la retroalimentación y siempre estar atento a que un buen consejo de alguien con más madurez en el sector público que les pueda dar un buen consejo. Y finalmente sepan que innovar, y sobre todo en el sector público, siempre es gratificante. Y digo el sobre todo porque el sector público, sea cual sea el sector, preserva un bien público. En el dos preservamos el bien público de la información, que es valiosísimo. Pero, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura está el campo colombiano, en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nos estamos pensando cómo tener un desarrollo que cada vez más empatice con el conjunto social y ambiental, y no solo el económico. Entonces,
Innovar en el sector público pues es desafiante y resistencia al cambio, pero siempre va a ser gratificante porque uno sabe que siempre está aportando a un bien público que va en favor de la sociedad. Eh, Juan, ¿cómo las personas pueden acceder al laboratorio? Y pues sí, también quisiera saber cuál es su mensaje final. Bueno, al laboratorio, como les comentaba en un inicio, a pesar de ser del programa de Sociología de la Universidad del Rosario, está abierto no solamente a gente de pregrado, sino tenemos incluso personas en el doctorado de diferentes universidades en Bogotá. Entonces, es darse cuenta que es un espacio de aprendizaje, de prueba y error, y está abierto para las personas de cualquier universidad, de cualquier programa, e incluso fuera de la universidad también. Entonces, aparecemos en las redes sociales como DISOR Lab, DISOR Lab, en las diferentes redes sociales, ahí pueden escribir. Y como comentario final, yo creo que es justamente algo que comentaba George en una parte, y es el aprender a ser constante. Y justamente los procesos de innovación muchas veces no los mencionan en la escuela cuando uno estudia administración o cuando uno estudia economía o cuando uno estudia ciencias de la computación. Pero es raro de pronto que uno se lo mencionen si uno estudia psicología, por ejemplo, y nos hemos dado cuenta que ha sido un éxito psicotips. Entonces también es darse cuenta que en carreras como las ciencias humanas podemos innovar y cambiar ese chip de que la innovación muchas veces uno lo ve como algo que simplemente es un discurso y darnos cuenta que son justamente acciones y darnos cuenta que hay problemas que queremos combatir, que queremos atacar, que queremos mejorar la situación de las personas, pero justamente tenemos que encontrar formas innovadoras para poderlo hacer mejor, puede que sea más barato o puede que sea más rápido. Entonces darnos cuenta que las cosas que hacemos cotidianas pueden hacerse aún mejor, independientemente de la disciplina en la cual estemos. Y justamente como comentaba George, creo que de pronto una palabra que era la que le estaba buscando, más allá de la persistencia, también es la constancia. Es darse cuenta que muchas veces no simplemente tenemos que seguir en el camino, sino que tenemos que seguir en el camino igual que como veníamos antes. Entonces, muchas veces no es simplemente estar ahí, de pronto andar un paso, andar dos, sino que si venimos dando 10 pasos, tenemos que seguir con esa misma fuerza, porque si no lo hacemos así, muchas veces no podemos lograr esa meta tan grande que muchas veces nos hacemos. Muchas gracias a ti y a todos los que han participado en este espacio. Gracias por brindarnos unos minutos de su tiempo, una hora de su tiempo. Eh, para finalizar, yo quiero dejar el micrófono abierto para que todos los asistentes que vinieron y que tienen dudas puedan hacerlas libremente. Entonces, quien quiera, alza la mano ahí en participantes está la opción y de esta manera se les da la palabra. Nicolás, mientras se animan, ¿puedo añadir algo más? Sí, por favor, por favor. Sí, con respecto a lo que hablaba del emprendimiento y la innovación hace un rato, quería hacer un énfasis pequeño en dos temas. Uno, que la universidad tiene una forma muy particular de ver el emprendimiento y la innovación, lo vinculan mucho a todo lo que tiene que ver con el arte. Desde un principio se vincula el arte por lo que tiene que ver con esa capacidad de la constancia, del ensayo y el error, a la que puede estar sumergida el artista durante un buen tiempo mientras culmina su obra. Se hace esa analogía con el emprendimiento como aspecto de motivación y de ejemplo hacia las personas que se adentran y se aventuran en el complejo mundo de emprender, pero pues que al final da muchos réditos y muchos aprendizajes. Y una última reflexión y un último mensaje es una frase, una máxima que siempre aplico en emprendimiento y para los que se motivan a adentrarse, es que en un principio todos los emprendimientos o gran parte de ellos comienzan siendo un lujo y ya con el paso del tiempo se vuelven una necesidad. Ahí radica la importancia de crear un ambiente o un medio ambiente, un ecosistema que permita que surjan los emprendimientos para que cuando sea una necesidad ya uno cuente con ellos. Muchas gracias por esa reflexión final. Es bastante interesante. Ahora, pues nuevamente el micrófono está abierto, entonces los invitamos a que si tienen alguna duda puedan participar libremente alzando la mano.
Dani, Alejandra está alzando la mano. Sí, ya, Alejandra, ya puedes hablar. Vale, muchísimas gracias. Bueno, durante la charla han hablado de las cualidades que debe tener un emprendedor, como la resiliencia y demás, pero ¿qué tal el liderazgo? ¿Creen que antes de emprender una persona debe desarrollar aptitudes de liderazgo para emprender un negocio? Tú nos das la palabra, Nicolás, o cómo vamos a responder. Eh, O también quien se anime. sí, el que se anime a participar puede hacerlo. Lucho, ¿te Yo animas? seguro yo creo que seguro George está que se habla, pero yo me animo. Dale, Lucho, dale tú primero. Yo agradezco tu pregunta, Alejandra, porque, bueno, eso es algo que de lo que se adolece con facilidad y que se extraña también cuando uno no lo tiene en el jefe. Eh, yo creo que tú puedes aprender tú sola, ¿no? Y eso hace que no, pues, tengas que liderarte a ti. Y ahí estás como en un buen mundo, ¿no? Que si tú te lideras a ti y tú jalas la maleta por ti, pues súper bien. Lo que pasa es que también una innovación debe tener impacto. Y ahí sí se necesita habilidades de liderazgo que son fundamentales. Entonces yo diría que mientras uno está en el proceso de aprender a innovar, también está muy bueno que aprenda a liderar. Y yo diría no solo a liderar, sino a liderar de manera positiva, para no ser solo un jefe, ¿no? Y eso yo creo que amerita pensar en cómo ser más empático, y no en un empático exagerado, sino en un empático, dijéramos, discontinuo, que se puede poner en los zapatos, pero que, pues si ya esos zapatos tallan mucho, también me puedo salir de ahí. Eh, También creo que vale la pena ser generoso, siempre pensar en los demás con generosidad y pensando que van a dar lo mejor de sí mismos. Y yo cerraría diciendo que también tener siempre en miras la gratitud. Uno en los procesos de aprendizaje y de innovación siempre se cae y se vuelve a levantar y siempre hubo alguien al lado viendo lo que sucedía y apoyándolo. Yo me refería a eso como el capital social y otros tertulios como las redes de apoyo. Entonces yo creo que cuando uno es empático, generoso y tiene gratitud, logra. George, creo que usted también iba a responder la pregunta. Sí, muchas gracias por la pregunta, Alejandra. Bueno, muy de la mano lo que decía Lucho, es importante el liderazgo, pero el primer liderazgo que hay que tener en cuenta es el liderazgo personal, el liderazgo de uno mismo. Es el liderazgo de las pequeñas cosas, de las mínimas, liderazgo para levantarse temprano, para estudiar, para imponer la disciplina. Sin ese liderazgo uno no puede ir más allá y empezar a liderar equipos grandes, equipos medianos, equipos pequeños. Entonces, es relevante en el sentido que uno empieza a liderarse y a conocerse uno mismo, en principio, pero no veo que sean excluyentes, creo que pueden desarrollarse de forma junta. Es un proceso en el que el liderazgo puede ir creciendo con tu emprendimiento. Ya de por sí, sumergirte en un emprendimiento eh, es una muestra y un ejemplo de liderazgo que te lleva a probar algo que no sabes si va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, de por sí eso ya es un ejemplo. Lo que yo añadiría es que ese liderazgo que se presente tiene que estar muy enfocado, como le decía Lucho, en la empatía y adicional a la empatía en la confianza. Un líder puede hacer muchos conocimientos y anteriormente esa era la imagen y la visión del líder. El que hablará más fuerte, el que gritará más duro, pero esa visión del liderazgo ha ido cambiando con el paso de los años y ahora el líder es una persona que conoce a su equipo, que lo escucha, que es empático con ellos, que toma las decisiones correctas si es alguien ético y más allá de eso genera confianza en su equipo. Sin la confianza tú no puedes comprometer a un grupo de personas que van a trabajar contigo en un emprendimiento o tampoco a futuros clientes que puedes tener tú como emprendedor.
Muchas gracias a los dos por las respuestas a la pregunta. Recuerden que también nos pueden dejar, si quieren expresar sus comentarios, lo pueden hacer de manera libre. Es un espacio en donde todos podemos participar. Entonces, si no hay más preguntas, les cedo la palabra a Daniela. Bueno, ya finalizando, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario o @museo_UR. En Twitter nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario, @museo_UR. En Instagram nos encuentran de la misma manera, museo_UR. Aquí es donde publicamos pues toda la información de los conversatorios y las distintas actividades que tenemos. También tenemos, digamos que nosotros también estamos innovando en las plataformas digitales. Tenemos Google Arts and Culture. Aquí pues pueden encontrar todas las obras que hay en el museo. Si de pronto pues es muy difícil a veces llegar a la página del museo de la universidad, pues nos encuentran acá más fácilmente y acá tenemos todas las obras y algunas exposiciones. Y finalmente nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario. Aquí estamos subiendo todo lo que hemos hecho y los invitamos a que conozcan las voces de los expedicionarios. Estos son algunos jóvenes del programa OAD, que es el programa de la transición a la vida adulta de jóvenes con discapacidad intelectual, que va de la mano con la Universidad del Rosario, para que lo conozcan.